Son las 5, las 4 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Te lo hemos contado hace unos minutos aquí en directo en la tarde. El Gobierno constituirá mañana un mando único para gestionar la crisis migratoria de Ceuta. Estará encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Además, el Ejecutivo declarará la situación de interés para la seguridad nacional. Lo ha anunciado el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, tras reunirse en la ciudad autónoma con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El Gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. No solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso. Es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Además, Carlos Cuerpo ha asegurado que hay un flujo constante de migrantes de vuelta hacia Marruecos y que el Gobierno ha identificado ya a 2.900 menores. El vicepresidente ha anunciado además que habrá ayudas económicas para la ciudad autónoma, aunque no ha puesto cifras. Calcula que esta crisis ha supuesto una caída de la actividad del 30% en Ceuta. Mientras Sanidad y las comunidades autónomas han acordado hoy enviar 25.000 dosis de vacunas a la ciudad autónoma. Ha sido en una reunión extraordinaria este mediodía de la Comisión de Salud Pública para prevenir el riesgo de transmisión de enfermedades y de brotes en la ciudad autónoma. Carmen Lavallen. Las comunidades autónomas enviarán a Ceuta por el mecanismo de solidaridad y, según lo pactado este lunes en la reunión de la Comisión de Salud Pública, 15.000 dosis de la triple vírica frente a sarampión, rubeola y parotiritis y 10.000 dosis de difteria, tétanos, varicela y polio, destinadas tanto a inmunizar a los migrantes como para los ceutíes no vacunados. Sanidad insiste en que no estamos ante una emergencia de salud pública y considera que lo más urgente ahora es garantizar unas condiciones dignas para las personas migrantes. Amos García es médico y epidemiólogo. Todas las estrategias de intervención van dirigidas fundamentalmente a proteger a los inmigrantes, a que no haya entre ellos situaciones de brotes epidémicos. Para la Comunidad de Madrid, el suministro de vacunas a Ceuta responde a una falta de planificación del Ministerio de Sanidad, un chantaje inaceptable a las comunidades autónomas, según ha dicho al término de la reunión la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que reclama que cada vacuna cedida sea repuesta de forma inmediata. Y el incendio de La Niebla en Huelva ha dejado graves daños sobre el terreno. Te recuerdo que ya está extinguido después de calcinar 33.000 hectáreas. El Ayuntamiento de Berrocal, en Huelva, va a solicitar formalmente la declaración del municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Nos vamos hasta ahí, Ana Oreiro. Se ha aprobado por unanimidad y el alcalde Ángel Luis Romero ha pedido la unión de todos los pueblos del entorno. El sistema productivo de la zona ha desaparecido, decía, por completo. Y a la gente se le ha quemado su medio económico, su álbum de fotos, se le ha quemado su ADN. Necesitan además que se tomen medidas de forma urgente como contener la pérdida de suelo, frenar la contaminación de los acuíferos subterráneos y restaurar la cubierta vegetal dañada. Hay cosas muy importantes, como es esa actuación inmediata para corregir pues la emergencia medioambiental. El fuego no dio tregua durante 2 semanas, arrasando 33.000 hectáreas. Y en deportes hoy se cierra la segunda jornada de Primera División con 2 partidos. Miguel Martínez. A las 7:30 de la tarde se jugará en el Sadar Osasuna Levante y más tarde a las 9:30 de la noche en la Rosaleda Málaga Deportivo de A Coruña. Tras las pruebas médicas a Gavi, el Fútbol Club Barcelona ha lanzado un comunicado para aclarar que el campeón del mundo está bien y que solo ha sufrido una contusión leve en la rodilla. También informa Elena Condis que Alejandro Valde duda por primera vez sobre su futuro tras quedar fuera de la convocatoria contra el Elche. Esta mañana el Real Madrid ha realizado su 6º acto de bienvenida a la ciudad deportiva a otro campeón del mundo, Marc Cucurella. Y en unos minutos la selección femenina de hockey hierba se la juega contra Alemania para seguir con opciones de clasificar a las semifinales del Mundial. Y ahora, la vuelta. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Vuelta Ciclista a España en COPE, con Alberto Arauz.
Oyentes de la tarde, oyentes de COPE, les saludamos desde la línea de meta de Font-Romeu, donde se está disputando la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, una etapa que marcha con un trío en cabeza de carrera, el danés Magnus Cort Nielsen, el compatriota de Nielsen Asbjørn Helmors y el luxemburgués Mats Benselson, cabeza de carrera. Tienen a 26 segundos al pelotón, donde marchan todos los favoritos y donde marcha el jersey rojo Tadej Pogačar y Quique Iglesias. Están afrontando el primer puerto de primera categoría y luego van a tener que llegar hasta aquí, hasta la línea de meta de Font-Romeu. Hasta casi 2.000 metros, cuando ahora empieza a jarrear, no solo aquí arriba, sino también en la cabeza de carrera, porque es inevitable. Con estas nubes no podemos acabar de otra manera que no sea calados de arriba a abajo. Así que van a tener prisa por llegar y marcharse, porque hoy es la primera final en alto aquí arriba y llueve mucho. Y dejadme que os cuente que pronto llegarán las etapas más exigentes de la temporada. Vuelta al trabajo, vuelta al cole, vuelta al gimnasio. Y para afrontarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin Plus. Gracias a su fórmula con vitaminas B2, B3, B5 y B6, te ayuda a eliminar el cansancio y la fatiga. Pide ya la gama Fosprin en herbolarios y farmacias y de regalo llévate un pañuelo tubular. Fosprin, mucho más que una jalea. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Más información en sorianatural.com. Te contamos el desenlace de estos últimos 24 kilómetros y 300 metros de la Vuelta Ciclista a España en COPE+ y en las aplicaciones móviles. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, valorado. Y otra, valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 5 y 6 minutos, 4 y 6 minutos de la tarde, sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán, voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde y tengo a mi lado a nuestro experto en economía, José María Camarero. ¿Qué tal, Camarero? Hola, muy buenas tardes. Hemos visto el anuncio que ha hecho Carlos Cuerpo, ministro de Economía, vicepresidente primero del Gobierno, que, bueno, ha dicho lo primero, eso del mando único, que se hace efectivo desde el día de mañana, liderado por Ángel Víctor Torres, pero ha hablado también de analizar cada petición de asilo una por una y luego ha hablado de medidas económicas para las pymes, para ayudarlas, un plan socioeconómico para Ceuta que aún tienen que sentarse a negociar y poner cifras. Vamos, ¿esto qué significa? Ahí, vamos a explicarlo, Irra. Porque si aún hay que sentarse a poner cifras a este plan, ¿cuánto suele tardarse en hacer esto de un plan socioeconómico? Mira, lo primero, hay que tener en cuenta una realidad económica, tú que has estado allí en Ceuta y que habéis estado en la COPE, que es que hay prácticamente todos son pequeñas y medianas empresas. Si ya España de por sí son pymes, en el caso de Ceuta muchísimo más. O sea, no hay grandes corporaciones, no hay gran industria. O sea, hablamos siempre del pequeño negocio, del que está a pie de calle, del que también ha tenido que cerrar, sobre todo los primeros días por la confusión y por el miedo que había en su momento, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, el ministro ha hablado, por una parte, de dar liquidez, es decir, de ofrecer dinero a esos pequeños negocios para que puedan seguir subsistiendo, porque un pequeño negocio, Israel, no tiene no tiene el músculo financiero que tiene una gran o una mediana empresa, y ese músculo financiero le sirve para, en 2 o 3 semanas que lo puedan pasar mal, seguir adelante, pagar sus nóminas como lo hacen las grandes empresas, ¿no? En el caso de una pyme, en el caso de un autónomo, es que va casi al día a día y por lo tanto es muy importante dotar de ese dinero. Pero a continuación el ministro ha dicho, vamos a ver cómo lo vehiculamos. Básicamente vamos a ver cómo llega ese dinero. Y ahí va. Primero, las grandes dudas que se establecen en este tipo de planes son, en primer lugar, ¿se van a dar ayudas directas o se van a dar préstamos como los préstamos a través del ICO, del Instituto de Crédito Oficial? Esa es la gran duda, además, que tiene el propio ministerio y que tienen los posibles beneficiados, es decir, el tendero, el del supermercado, el que tiene una tienda de lo que sea, en fin, en Ceuta. Esa es la gran duda. ¿Me van a dar una ayuda directa que me va a llegar a mi cuenta, o que sería una subvención, o me van a dar un crédito? Que es que son dos cosas diferentes, porque la ayuda directa es una inyección de dinero, el crédito hay que devolverlo, y por lo tanto ahí pesa mucho la decisión que toma el ministerio. Los créditos son un problema porque la gente, las pymes, los autónomos lo reciben como si fuese una ayuda directa y luego se encuentran con que hay que devolverlo a un interés bajo o a veces sin interés, pero hay que devolverlo. Por lo tanto, esa es la primera gran cuestión que tiene que dilucidar el ministerio, y que por eso se piensa tantas veces qué hacer, cómo hacer y cómo elaborar este tipo de planes. Y una vez que se decida eso, vamos al segundo paso, la letra pequeña. Vamos a denominarlo la letra pequeña, y esa letra pequeña
pequeña es, en primer lugar, devolución. Si es una ayuda, ¿la tengo que devolver o no? Si es un crédito, ya sabemos que sí, pero si es una devolución como del crédito, ¿cómo? ¿Hay intereses, no hay intereses? ¿A cuánto tiempo? ¿En cuánto plazo? ¿En qué condiciones? Eso es muy importante porque puede haber requisitos que te digan, te voy a dar un crédito si tu facturación ha bajado más de un tanto por ciento. Y ya esto nos retrotrae un poco al COVID y a todo lo que pasó, que es verdad que se publicitaron muchas ayudas y que llegaron, es verdad, pero muchas luego tenían mucha letra pequeña. Y bien que lo saben los autónomos y las pymes de toda España. Y ojo, la otra parte de la letra pequeña, de la que siempre nos olvidamos, aquí hablamos muchas veces de ello, es la tributación. Los impuestos. Te pueden dar una ayuda, te pueden dar una subvención, te pueden dar una línea de liquidez. Y esa línea de liquidez, esa ayuda, ¿va a tributar o no va a tributar? Porque si tributa, muchas veces nos vamos a enterar, o se van a enterar las pymes y los autónomos, en la declaración de la renta del año que viene. Cuando a lo mejor... Esperemos, sí, el problema palo, ya llega un palo, bueno. Por lo tanto, esas son las claves. En primer lugar, que hay mucha pyme. En segundo lugar, cómo se van a vehicular esas ayudas, si es un préstamo o si es una ayuda directa. Y en tercer lugar, la letra pequeña, cómo lo tengo que devolver, en qué condiciones, con qué características, y si tengo que pagar impuestos por esto, porque muchas de esas ayudas, aunque son extraordinarias, obligan después a tributar. Por lo tanto, esto es lo que aún no sabemos de lo que ha dicho el Ministerio. Es verdad que lo ha puesto encima de la mesa, ha hablado de muchos millones, pero luego esta letra pequeña es lo fundamental y es lo que el autónomo y la pyme, en este caso de Ceuta, van a ver en su día a día para ver si les soluciona de verdad la papeleta que tienen encima. Esa es la noticia que contábamos aquí en directo en la tarde hace unos minutos, en la comparecencia del ministro Carlos Cuerpo en la ciudad de Ceuta. Hablaba de un plan económico para apoyar a esas empresas de la ciudad autónoma, unas empresas que han visto cómo pues, se producía una caída de su actividad en un 30% por esta crisis, es que es muchísimo, esta entrada masiva. Un 30% es muchísimo, pero recordemos que la primera medida que se tomó fue anular la feria de Ceuta, que también había muchos empresarios que su facturación, sobre todo en hostelería, dependía en buena parte de esa feria de Ceuta. Claro. Eso se anuló por la entrada masiva, se habla de la caída de ese 30% y lo que hemos visto es al ministro de Economía anunciar un plan, unas medidas pero que sin poner cifras y sin explicar más. Esto es habitual también en este gobierno, ¿no? Anunciar planes de ayuda y luego lo vuelven a anunciar cuando ya tienen cifras, ¿no? Se pueden anunciar planes de ayuda porque, y aquí hay una realidad económica, porque hay mucho dinero en la caja de Hacienda. Eso es así, hemos hablado también muchas veces aquí. Hay récord de recaudación, no hay... en teoría, problemas para este tipo de ayudas, pero claro, hay que bajarlo. Y en este caso, insisto, a pie de calle, bajarlo a la realidad de una ciudad como Ceuta, con tantísima pyme, con tantísimo autónomo. Los feriantes, ponías tú el ejemplo, son desde luego autónomos, la mayor parte de los, somos todos autónomos, evidentemente. Es mucho más urgente que hacerlo a gran escala, porque a gran escala, vuelvo a repetir, una gran compañía tiene músculo financiero para aguantar una caída de un 30% de su facturación durante varias semanas. Sí, pero un autónomo... Un autónomo no. Por lo tanto, más allá del dinero que sea, la urgencia y los plazos yo creo que son aquí fundamentales. Pues iremos poniendo cifras, iremos sabiendo los detalles de ese anuncio que ha hecho Carlos Cuerpo de este plan de ayuda para la ciudad de Ceuta. Ahora, camarero, no te vayas porque 5 y 13 minutos, 4 y 13 en Canarias, hablamos de propinas. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Este sonido se ha convertido prácticamente en la banda sonora de nuestras compras. Pagamos con tarjeta, con el móvil, con el reloj. Cada vez utilizamos menos efectivo y eso también está cambiando una costumbre muy española, la de dejar propina. Porque antes era sencillo. Terminabas de comer, dejabas unas monedas encima de la mesa y listo. Ahora llega el datáfono y de repente la pantalla nos pregunta si queremos dejar un 5, un 10, un 15%. Y aquí aparece la pregunta, ¿España es realmente un país de propinas? Porque solo 1 de cada 4 españoles deja siempre un extra cuando sale a comer o cenar, mientras que un 15% asegura que no lo deja nunca. Camarero, España es un país de propinas, pero quizá no tanto como pensamos, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos sobre nuestra cultura de la propina? No es un país de propinas como podríamos pensar. Fíjate que estamos ahora finalizando el verano y sí que es una época proclive a dejar propinas, porque cuando la gente está de vacaciones, está disfrutando de unos días, de un descanso, bueno, pues es verdad que se libera un poquito y ahora vamos a ver por qué se dejan propinas. Pero bueno, si hay un buen ambiente, pues se pueden dejar propinas. Pero normalmente
evidentemente a lo largo del año, por decirlo de alguna forma, en el curso escolar, en el curso político, en el curso económico de nuestras vidas, no solemos hacerlo. Hay como decías, una cuarta parte que sí que lo deja, hay un 15-20% que no lo deja, y luego hay ese margen amplísimo de casi un 60% de españoles que se lo piensan, que sí unas veces, que no otras. ¿De qué depende el dejar propina o no? Mira, pues básicamente depende de 3 factores. El primero, de la amabilidad del camarero. Esto del camarero o del dependiente o de quien esté atendiendo, por decirlo. La amabilidad es fundamental. En segundo lugar, de los detalles que tenga ese camarero, ese dependiente, detalles que van más allá de la carta, más allá de lo que hayas pedido, ¿no? Esa tapita que te puedan dejar, ese café que te puedan ofrecer, en fin, o de cualquier otro detalle de trato, eso es fundamental. Y luego depende mucho, Irra, de esto que se llama monedas y billetes. Es decir, cuando pagamos con dinero en efectivo, somos más proclives a dejar propina que cuando pagamos con tarjeta, a pesar de esas novedades que nos van poniendo en el datáfono, ¿no? Esto es fundamental. Importante recordar que en España el efectivo es la primera forma de pago. Por mucho que paguemos con tarjeta, el efectivo sigue siendo la primera forma de pago. Pero yo creo que esas 3 características, la amabilidad, los detalles y el hecho de pagar con monedas y billetes, resuelven la balanza hacia un lado o hacia el otro. En España ya existen bares, restaurantes donde han incorporado la propina en el ticket de la cuenta o directamente en el datáfono, lo decíamos, ¿no? Que el propio sistema de pago te ofrece un 5, un 10, un 15. ¿Dónde está la frontera entre sugerir y presionar al cliente, camarero? Claro, pues al final hablamos de esa frontera en el que, como no estamos acostumbrados a poner propinas encima de la mesa, hay otros muchos países en los que casi es obligatorio. Entonces, la frontera está en el hecho de que te obliguen, en el hecho de que te digan propina y casi te lo pongan delante, ¿no? Porque eso provoca un gran rechazo entre los españoles a la hora de poner esa propina encima de la mesa. Básicamente, ¿por qué? Porque aquí hay una razón económica muy potente, y esa razón económica tiene que ver con lo que nos cuesta ya ir a un restaurante o a un bar. Entonces, como hemos visto que la inflación de la restauración se ha incrementado muchísimo en los últimos años, en términos bastante considerables, seguimos saliendo, por supuesto, porque nos gusta y porque nuestra cultura y nuestra forma de vida es así, pero cuando ya hemos visto que los precios han subido tanto, eso retrae muchísimo si encima te obligan a decir esta propina quieres darla, eso es fundamental. Claro, cuando antes pagabas 1,50 € por una caña y ahora pagas 2,50, pues dices, mira, la propina ya va en la inflación. Sí, efectivamente. Fíjate, no solo de las cañas, es que creo que hay una inflación desmesurada con determinados productos que consumimos en los bares y los restaurantes. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que a mí es el que me fascina siempre, que es el de las croquetas. Me parece un plato que evidentemente suele ser de nuestras madres, ¿no? Es verdad, un plato muy casero, te lo ponen en todas partes, está buenísimo, ¿eh? Y lo ponen ya, hay de todo tipo de croquetas, pero me parecen unos precios exageradísimos por lo que viene siendo una croqueta. Bueno, una no, varias croquetas, evidentemente, pero eso demuestra... Pero que te indignas tú cuando te indignas. Sí, hay productos, yo lo consumo, hay gente que me dice luego cuando me escucha en la radio, aquí en Cope, dice, es que luego pareces un poquito agarrado, ¿no? Como se dice en mi pueblo. No es que, pero si nos fijamos mucho la inflación que hay de determinados productos, sobre todo en los últimos años, que ojo, tienen muy buena calidad en muchos sitios, eso ya, claro, si aparte de eso vemos que nos obligan a poner una propina encima de la mesa, eso nos retrae bastante, yo creo. La inflación ha influido muchísimo, ¿eh? Esta es la inflación de las croquetas. Qué interesante eso que cuenta Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo. Oye, ¿cómo está esto en otros países? Porque sí que hay otros donde, si no es obligatoria, es casi obligatoria. Mira, te pongo un ejemplo. Luna de miel mía hace unos meses en Colombia, ¿vale? En la zona de Cartagena de Indias, Barú, por esa zona, ¿no? Sí. Llego a un hotel, tal, acabo y al presentarme la cuenta para pagar, pues lo que habías comido esos días en el hotel, porque era el típico hotel que comías ahí y tal, en esos restaurantes, me llegan y me sale mucho más a pagar de lo que yo pensaba que... Imagínate que, o sea, que yo tenía que pagar 300 euros, ¿no? Sí. De repente. Y me vienen 450. Y digo yo, pero vamos a ver, yo no tenía apuntado tanto, tal, y veo que resulta que hay un concepto que es propina, y es un 20 y tantos % más. Y digo yo, madre mía, pero esto es... Y le pregunto al tío, ¿es obligatoria? Y me dice, bueno, no. Y digo yo, pues entonces quítemela. Y me quedó como con cara como extrañado de decir, pero ¿por qué la tengo que quitar si todo el mundo la paga y da por buena, ¿no?
¿Cómo está en otros países? Pero ¿sabes por qué pasa esto? En determinados países, has dicho el ejemplo de Colombia, Estados Unidos, desde luego, en Estados Unidos las propinas casi son, vamos al mismo tema, no son obligatorias por ley, pero casi no puedes rechazarla. Y a mí me miró con una cara también en Colombia como hizo, eres la primera persona que me dice que le quite esto del ticket. ¿Pero por qué? Porque en este tipo de países donde las propinas casi, como tú dices, te las ponen ya las facturas directamente, no la eliges tú, es considerada propina como una parte del salario de quien te está atendiendo. Claro. Y es un concepto muy diferente al que tenemos aquí. Por aquí tenemos un salario, con los impuestos, con las cotizaciones sociales y con todo lo que muchas veces no vemos por detrás, es verdad, que paga el empresario, pero que no lo vemos por detrás. En otros muchos países no existe este sistema y, por lo tanto, esa propina se considera una parte de la retribución de ese trabajador, aunque no está en su contrato, aunque no se especifica en ningún lado, pero socialmente es así. Entonces, por eso, pues, preveo yo que esa persona se quedaría así un poco extrañado y te diría, es que me estás quitando parte del salario que voy a cobrar. Y esa es la explicación de por qué en países como Estados Unidos o Colombia existe, perdona. No, que simplemente una cosa que decías antes, cuando tú hablas de lo de la inflación, que también pues tenía mucho que ver con la propina que dejabas o no. Si consideras que has pagado mucho por un producto, pues unas croquetas, como decías antes, una caña, pues tú dices, joder, pues ¿qué propina voy a dejar aquí? Si me acaban de pegar un palo que me he quedado tieso. Pues a mí fue por eso, porque claro, te pegan un palo en un buen hotel tal, y dices tú, madre mía, me han dejado tieso, encima le voy a dejar 150 euros de propina, ¿estamos locos? Claro, pero claro, yo no me doy cuenta de que es el salario del propio trabajador. Es que allí se considera, allí en todos estos países donde casi se obligan, claro, es una parte y se considera social y económicamente una parte del salario del trabajador. En Estados Unidos es un 20% de media, ¿eh? Vaya. Un 20% de media. Imagínate si toda la gente le quita ese 20% al trabajador, que además suelen ser puestos de trabajo, pues evidentemente no son que tengan grandes sueldos y grandes salarios. Entonces viven una quinta, una cuarta parte del salario, depende de esa decisión que tomamos nosotros. Me acabas de dejar. Sí. Me acabas de dejar planchado, porque me has dejado como un tío agarrado que está haciendo que el que está delante cobre menos. O sea, conseguiste que te la quitara, ¿no? No, me la quitó, claro, porque me dijo que no era obligatoria, me la quitó. Oye, en España, por centrarnos en España, ¿cuánta sería la propina habitual? Y ahora te pregunto, ¿quién se lleva la propina? Pero en un restaurante, ¿cuánto sería lo normal, lo aceptable de dejar de propina? ¿Un 10, un 15, un 20? No sé. Normalmente entre un 10 y un 15% ya es aquí considerado, un 15 ya, yo sé que mucha gente que nos está escuchando y dirá, bueno, un 15% es suficiente, es ya, nos hemos extralimitado un poco, pero bueno, entre un 10 y un 15% puede ser lo habitual en dejar en propinas aquí en España. No llega a ese 20 o 25% de otros países como Estados Unidos, pero bueno, es ese gesto amable. Hay una pregunta que muchas veces no nos hacemos cuando dejamos unas monedas o pulsamos un porcentaje en el datáfono. ¿Quién recibe realmente ese dinero? Porque el 61% de los españoles creería que tendría que repartirse entre todos los que forman parte de esa cadena, ¿no? De la cocina a camareros. ¿Quién lo recibe habitualmente? Bueno, vamos a ir con la legalidad y luego con lo que se hace habitualmente. La legalidad dice que las propinas, al repartirse, son una parte del salario también en España. O sea que, tienen que tributar en el IRPF porque es un rendimiento del... ¿tributa? Sí, es un rendimiento del trabajo. Tributa si se reparte. Ahora vamos a ir un poquito a la especificación, sí. ¿Vale? O sea, quiero decir, vamos a poner el caso de un bar donde hay un bote con monedas, que además cada vez que suena toca una campana, cada vez que meten una moneda suena una campana para que todo el mundo se entere y así animar al personal a que dejemos propinas. Si ese bote en efectivo se reparte, que entiendo que sí se reparte, el empresario debería luego incluir esa remuneración en la nómina. Evidentemente, bueno, no sé si evidentemente, vamos a ver, pero yo entiendo que muchas veces esto de las monedas luego pues se queda ahí un poquito en el aire, ¿no? Pero como ahí voy al tema, en el aire digo tributario, en el aire fiscal. Pero como cada vez se pagan más propinas con tarjeta, ¿vale? Porque cada vez hay más gente que solo paga con tarjeta o te dice, pues si son 37, cóbrame 40 o incluso te lo viene en el TPV, en ese caso sí que queda registrada la propina y al repartirla va a tributar y tributa como un rendimiento del trabajo, es decir, como una parte más del salario, pero es una parte extra, adicional, no que el trabajador cuente con ella ya de por sí, sino que es adicional a lo que ya está cobrando en ese bar, ese restaurante, esa tienda o lo que sea. Y suelen ser relevantes para los trabajadores. Brevemente, camarero, luego al final de mes esas propinas que dejamos en España es una parte muy importante. Pienso en un camarero, de lo que luego perciben. Bueno, hay bares y hay determinados restaurantes donde
es una ayudita. Vamos a dejarlo en que es una ayudita que no viene nada mal a esos camareros, a esos trabajadores que es verdad que en muchas ocasiones tienen un sueldo, pues, bueno, escaso, aunque con este tipo de propinas sí que da una ayudita para más, bueno, para poder afrontar un poquito mejor a final de mes. E insisto, si nos está escuchando el ministro de Hacienda, hay que tributar por ello. Que Oye, lo sepa todo el mundo. Me quedo con esa cifra, ¿no? De en torno a un 10, un 15 sería la propina adecuada, que a veces es importante en el sueldo del trabajador, sobre todo en hostelería estamos hablando, y que hay países donde es obligatoria muchas veces porque ya lo perciben como un complemento más de su salario y ya cuentan con ello, ¿no? Pero como una parte, digamos, una parte de su salario. Otro pilar dentro de su propio salario. Pues José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo. Oye, una cosilla, ¿tú tienes pueblo? Hombre... ¿Cuál es? Talabán, en la provincia de Cáceres. ¿Y hacen algún concurso? Y nos escuchan, ¿eh? Sí, tiene 700 y pico habitantes. Bueno, son 700 oyentes, ¿eh? Además, que tengo que decir, si no me falla la memoria, que creo que en COPE en Cáceres es la primera emisora en el EGM. Oye, así lo voy dejando todo. No, eso bueno. es porque creo tú, que sí. Pues porque tu pueblo suma. Pues sí, tengo pueblo y vengo del pueblo. Hoy estamos hablando de concursos raros. No sé si en tu pueblo hay alguno, pero es que vamos a hablar con uno de estos, pues que es el Campeonato Mundial Rosado de lanzamiento de carretillo de Cascante del Río. ¿Cómo te quedas, camarero? No. Lanzamiento de carretilla, ¿eh? Pues fíjate, Cascante del Río tiene apenas 73 habitantes, pero desde hace 16 años tiene este campeonato mundial que consiste en lanzar lo más lejos posible un carro metálico de 25 kilos. Ahí está. Ojo que hay lanzamientos que han llegado hasta los 12 metros. Y este año el campeón ha sido Alberto Asensio con un lanzamiento de 7 metros 15 centímetros, pero es curioso porque sus amigos lo apuntaron casi por sorpresa y acabó proclamándose campeón del mundo. Alberto, ¿qué tal? Campeón del mundo, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, lo primero de todo, enhorabuena, campeón del mundo del lanzamiento de carretillo. Pero ¿es verdad que tú no querías participar y te apuntaron por sorpresa? Pues sí, la verdad es que fuimos mi mujer, mi hijo y yo a dar una vuelta porque tenemos unos amigos en Cascante y estando en Navarra me dijo mi amigo Fernando que te ha apuntado al concurso y yo avanzado dije que no voy a tirar, que no tiro. ¿Cómo que no vas a tirar? Que sí que tienes que tirar. Y mira, de casualidad, campeón del mundo. Oye, pero 25 kilos, lanzar estos 7 metros es una burrada. ¿Cómo es la técnica? ¿Qué lo haces? Como cogiendo el carretillo, entiendo, por el mango, ¿no? O como sea del carretillo, o lo coges por abajo, ¿cómo lo haces? Pues cada persona lo tiraba de una manera. Anda. Lo típico de ves el carretillo y dices, a ver cómo lo tiro. Lo coges de una manera, lo coges de otra, le das la vuelta. Y yo al final lo lancé cogiendo de un mango con las dos manos, un poco de balanceo y lanzándolo. Había gente que lo tiraba haciendo parábola desde arriba, otros cogiendo con una mano de cada mango. Es curioso, es divertido. Pero había gente preparada, digo yo, Alberto, ¿no? Para lanzar la carretilla. Pues había un chico que creo que ya que es de Cascante y creo que ya ha sido 2 veces campeón. Y yo tuve bastante suerte porque el primer lanzamiento que hizo él fueron 8 metros y algo. Pero en el segundo lanzamiento él, pues, sacó menos distancia que yo. O sea, tuve la suerte del principiante, vamos. Bueno, hombre, no te quites mérito, porque tú tienes que estar fuerte, porque para lanzar 25 kilos, hombre, la primera vez, un carretillo, o sea, que te apuntas de suerte, tú tienes fuerza, ¿no? No lo sé, a ver, más o menos lanzamos todos por ahí. No te fue algo desmesurado. Oye, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de premio? ¿Qué te dan? Pues me llevé un jamonzaco de 10 kilos, o sea que bastante bien. Que no son un 25, pero son 10. De origen de Teruel, o sea que bien. Joder, te quejarás. No lo he empezado aún, pero estará buenísimo. Huele bastante bien. Oye, Alberto, creo que ahora está todo más controlado, pero yo he visto vídeos en los que una carretilla acaba en la cabeza de algún vecino, ¿eh? ¿En serio? Sí, se le ha ido de la mano y sí, ha caído encima de los vecinos. Este año ha ido bien, ¿no? Sí, la verdad es que yo tenía miedo. En el primer lanzamiento fui con miedo, porque había gente a la derecha y digo, estaban lejos, pero claro, siempre tienes el miedo, dices, como si me vaya al carretillo y le dé a alguien, menudo disgusto. Alberto Asensio, campeón del mundo de lanzamiento de carretillo, allí en Cascante del Río, en Teruel, que está ahí con nosotros. La apuntaron de broma, como quien dice, por sorpresa, y campeón del mundo, ahí lo tienes. Y un jamonaco de 10 kilos que se llevó para casa. Gracias, Alberto, por estar en la tarde. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Rosa, esperamos mensajes sobre ese concurso raro de tu pueblo o ese concurso en el que tú venciste. Sí, en el 607-150602. Camarero, gracias por estar aquí con nosotros y ya a prepararte. A mí me dan ganas de apuntarme el año que viene a esto de lanzamiento de carretilla. Oye, pues no está mal. Yo es que en mi pueblo no hay así cosas tan raras, pero bueno, está bien. Por cierto, que este año voy a ser pregonero en mi pueblo. ¡Anda! Sí. O sea, esto es venir a la tarde de COPE y directo al estrellato, ¿eh? Así. Eso es la inflación de camarero. Ahí. El 4 de septiembre es. Oye, 4 viernes, la semana que viene. ¿Te lo estás preparando ya? Sí, voy ahí pensando. No usas ChatGPT. No, para nada. Camarero, gracias. Gracias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Una frontera desbordada. Ceuta al límite. Este lunes, Ángel Expósito desde las calles de Ceuta para contarte en primera persona cómo está la ciudad. Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte la realidad. Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en La Linterna. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta y... Una estación de servicio Repsol. Qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles. O ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Solo hasta el 24 de agosto. Aprovecha los últimos días. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. Ana, no pierdas de vista a Visión Plus. Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no? Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado.
Hay deudas que empiezan con una cantidad pequeña y terminan convirtiéndose en una cadena de préstamos. Siempre lo he pagado todo, lo que he comprado. O sea, los que dejaron de pagar, no podía pagar las letras, que es lo que me pasó. Y cuando me dijeron mis hijos lo que debía, me quedé de piedra. Y ya no sabía ni lo que hacer, no sé ni cómo, no podía tirar ni para adelante ni para atrás. Alfonsa entró en esa espiral y luego ya no sabía cómo salir. ¿La has escuchado? El crédito ya no solo se utiliza para comprar un móvil, un sofá o pagar las vacaciones. Cada vez más familias recurren a él para afrontar los gastos del día a día. Fíjate, 1 de cada 3 españoles prevé pedir un préstamo en los próximos meses y una parte importante no lo hará para comprar una casa o un coche, sino para poder pagar la luz, el agua, la compra incluso, o para refinanciar otras deudas. Un préstamo para pagar otro préstamo. Aquí llega el problema, cuando esa solución puntual deja de serlo y la deuda empieza a crecer. Por eso el gobierno prepara una ley de crédito al consumo que quiere poner límites al coste de los préstamos, así también reforzar los controles antes de concederlos. ¿Qué va a cambiar para quien necesite pedir dinero? Pues se lo voy a preguntar a nuestra compañera de Economía, Victoria Ballesteros. Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La futura ley establece de momento un límite para los intereses de 22 puntos porcentuales sobre el tipo medio de referencia de los créditos al consumo. Bueno, esto me lo tienes que explicar. Suena un poquito así, ¿verdad? Explícanos esto porque puede resultar un poco complicado. ¿Qué significa ese límite y cuánto podría acabar pagando alguien que pide, por ejemplo, 1.500 euros de préstamo? Bueno, a ver, si tomamos como referencia el tipo medio, serían como un 8%. ¿Vale? Entonces, 22 puntos por encima. Estaríamos en el 30%. Ojo con el tipo de interés, ¿vale? Si alguien pidiera 1.500 euros durante un año y aplicásemos ese 30%, serían unos 450 euros de interés. Es decir, tendría que devolver alrededor de 1.950 euros. Wow. Eso sí, es un poco una cuenta orientativa, la TEI incluye otros elementos y el coste final también depende de cómo se estructura todo lo que va aparejado al préstamo y en cuánto tiempo se devuelve, ¿no? Precisamente en lo elevado que a todas luces nos parece que puede resultar ese límite, pues en eso ha puesto el foco la Asociación de Usuarios Financieros a su fin, como nos contaba su portavoz Verónica Rodríguez. La ley es muy laxa a la hora de determinar un tope al tipo de interés de los préstamos, llegando a considerar 22 puntos porcentuales, lo cual nos sitúa el precio de un préstamo al consumo muy próximo al de una tarjeta revolving. Bueno, ahí está el debate, ¿no? Está bien que haya un límite, pero... me parece una burrada, porque si sumas 22 puntos porcentuales al tipo medio... El tipo medio del crédito al consumo, ojo, que luego hay otros tipos medios, el tipo de una tarjeta revolving o el tipo de un minicrédito, no es eso, es mayor. El debate está en si es lo suficiente como para proteger al consumidor, ¿no? Efectivamente, porque, por ejemplo, un crédito con una TAE del 15%, que ya sería el doble de ese tipo medio, sería perfectamente legal. Y, hombre, un 15%... es una pasada de intereses. Es como que está bien que se ponga límite, pero el límite no es suficiente como para proteger, ¿no? No, sí, eso efectivamente. Bueno, lo decimos, no es lo mismo pedir un crédito para financiar una compra que recurrir a un minicrédito, a un crédito rápido o a una tarjeta revolving. Hay diferentes tipos. ¿Qué diferencia hay entre estos productos y dónde puede estar el mayor riesgo? Porque revolving ya suena a que te la están colando. Revolving ya, te digo yo, que te la están colando. Pero bueno, primero vamos al crédito al consumo. Este es el clásico, ¿no? El que tú te pides para comprar un coche, para financiar la lavadora, etcétera, etcétera, y normalmente se devuelve en un plazo más largo, 4 o 5 años, lo que sea, o menos, a lo mejor, la lavadora a lo mejor en un año la tienes resuelta, ¿no? En varias cuotas. Esto suele tener unos intereses un poco más bajos. Luego tenemos ese mini crédito rápido, es este que se pide en un clic. Tú presentas la nómina, presentas, necesito tanto dinero y enseguida tienes el crédito. Al día lo tienes. No, de hecho, y que posiblemente estés recibiendo correos de tu banco ofreciéndote estos minicréditos. Sí, eso nada, eso es rapidísimo. A mí me llega a veces, necesitas 3.000 euros, esto es, ¿no? Eso es, el crédito solo a rápido. Un clic, 3.000 euros con un clic, Y ¿no? es un clic, efectivamente. Y luego está la tarjeta revolving, que esto es un poco más complicado. Funciona, es una especie de línea de crédito, ¿no? Tú tienes un dinero y lo vas devolviendo poco a poco en cuotas. Pero es una especie de préstamo infinito. Tú gastas, devuelves un poco y el saldo se vuelve a recargar. Pero cuidado, que luego los intereses son tan altos que si pagas una cuota mensual pequeña, solo vas a estar pagando intereses al banco. Tu deuda real no baja y te quedas atrapado en una especie de rueda eterna. Este es el producto más peligroso. Te voy a poner un ejemplo para que sea un poco más visual, Israel. Tú imagínate que gastas, dices, tengo un crédito de 1.000 euros, ¿vale? Y te pones una cuota pequeñita, 30 euros al mes. De ese dinero
20 euros van a ir más o menos por el interés que suelen tener las tarjetas revolving directos a los intereses. 10 euros es lo que vas a... Solo devuelves 10. Entonces. Solo devuelves 10. Tardarías años en salir de ahí, ¿no? Pero es que encima, cuando has pagado una parte, se recarga otra vez y puedes volver a gastar hasta los 1.000 euros. O sea, que estás metido en esa espiral infinitamente. Yo lo que no entiendo es cómo eso es legal, claro. Sí, pues es que tiene además, la TAE está, la media, cercana al 18%, que es una barbaridad. Bueno, precisamente esos créditos que en principio tienen un importe pequeño o ese dinero que nos dan las tarjetas revolving es el que puede convertirse en esa bola de nieve que nos contaba Victoria cuando empiezan a acumularse pagos e intereses. Es que es cuando el crédito deja de utilizarse para financiar una compra concreta y empieza a utilizarse para financiar la propia deuda. Tú pides 300 euros para llegar a fin de mes, ¿no? Puede parecer una solución, bueno, factible, rápida. El problema llega cuando esos 300 euros se convierten en otros 300 para pagar los primeros y así entramos en esa espiral y ahí es donde una deuda relativamente pequeña puede empezar a crecer. Las entidades en general tienen que analizar muy bien la solvencia de los clientes. Es que el préstamo se debe dar de forma responsable y proteger sobre todo al cliente del sobreendeudamiento. Es que al final acabas pagando los 300 euros que habías pedido antes con intereses y más intereses y más intereses. Pero es que no es algo puntual. Esto es algo que le pasa al 23% de los que ha recurrido a este tipo de financiaciones, pide un crédito para pagar otro. O sea, no es algo puntual, es algo que tal. Y entonces, en esto sí que inciden también desde la Asociación de Usuarios Financieros. Oye, que no se pueda pedir un crédito para pagar otro. Y esto nos lleva a otro punto importante de la nueva norma, que no se conceda un préstamo a alguien que no pueda pagarlo. Parece bastante lógico, pero Victoria, las entidades no tienen ya la obligación de comprobar que somos solventes, es decir, que podemos pagar ese préstamo. ¿Qué cambia con esta ley? Bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Esos préstamos de a un clic que en realidad no comprueban casi nada. Lo único que comprueban es que tienes una nómina, ¿vale? Y que no estás en un registro de morosos. Pero eso no quiere decir que tú seas solvente, porque es que no comprueban si tienes otras deudas. O sea, ganar una nómina o tener un ingreso fijo no implica necesariamente ser capaz de pagar un préstamo, porque es que a lo mejor tienes acumulados no sé cuántos y resulta que con la nómina no te llega. Entonces, ahí es donde también se quiere incidir, ¿no? Hay 7 de cada 10 consumidores que se retrasan en el pago de esas deudas, de esos créditos. 7 de cada 10. 7 de cada 10, es una barbaridad. Entonces, aquí lo que se pide es que, por favor, se compruebe un poquito mejor, que si se concede un crédito que no es adecuado, además, para la capacidad de pago del consumidor, que además ese préstamo se pueda anular. Si se conceden préstamos de forma irresponsable, ello debería conducir a la anulación del propio contrato, porque ahí se está fallando en algo fundamental como es la concesión de un préstamo responsable. O sea, no es que alguien no pueda recibir un crédito, sino que, oye, nos aseguremos y aquí que se reparta un poquito mejor la responsabilidad, ¿no? Que quien pide el dinero tiene que ser consciente de que lo puede asumir, pero quien lo presta también de que esa persona lo va a poder pagar. Bueno, hay otra cuestión también interesante y que a veces pasa desapercibida, es que cada vez más decisiones de estas financieras de si conceder un crédito o no dependen de máquinas, es decir, de inteligencia artificial. De la IA. Esto es así. ¿Qué pasa si una máquina decide que no nos concede el préstamo? Esto es para lo bueno y para lo malo. Igual la máquina dice, no, pero yo sí soy solvente porque a mí esto me está diciendo que no. Claro, que puede ser que no lo concedo, que lo conceda sin tener que conceder. Efectivamente. Entonces, aquí lo que se quiere incidir un poco es que tú puedas reclamar, ¿no? Que puedas decir, no, es que yo quiero una revisión de una persona física, no quiero una IA que diga si yo soy solvente o no soy solvente, ¿no? Y entonces se va a poder solicitar que se revise esa evaluación y el resultado, ¿no? La idea es que un sistema automático no tenga la última palabra. Esto yo creo que, por mucho que estén desarrollando la IA, parece lógico, y que tú no tengas posibilidad de revisión, ¿no? Además, ¿no? Si la decisión se ha tomado utilizando esa IA, la normativa busca ofrecer garantías, ¿no? Frente a esos errores o sesgos del sistema. Bueno, una reforma que en definitiva intenta poner una regla sencilla, que es que pedir dinero, pedir un préstamo para solucionar un problema puntual no termine convirtiéndose en otro problema mayor. ¿Esto cuándo lo vamos a notar en el bolsillo, esto de los préstamos? ¿Esto es para allá, es para dentro de un tiempo? No, esto no es para allá, porque bueno, a ver, esto lo que estamos haciendo es adaptar una normativa europea. Sabes que esas normativas que se hacen para todos los países miembros, que cada país lo va adaptando cuando puede. Bruselas nos ha puesto sobre la mesa el 20 de noviembre, pero claro, aquí hay que tramitar la ley y ya sabes las cosas que pasan cuando se intentan tramitar leyes. Vamos, que esto ya llegan las elecciones y aún no se ha puesto en marcha. Bueno, ¿no? veremos a ver. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, gracias. A ti.
menos cuarto de la tarde, 5 menos cuarto en las Islas Canarias, con una noticia de última hora. La tercera etapa de la Vuelta a España pues se ha anulado por un fuerte granizo, por una fuerte granizada a 20 kilómetros de meta. Enseguida los compañeros de deportes pues te amplían la información, pero anulada esa tercera etapa de la Vuelta a España. Y hay un videojuego del que seguro has oído hablar, aunque estos días ha sido noticia por algo que sus desarrolladores, sus jefes, sus ideólogos no se esperaban. Hablamos del Grand Theft Auto 6, más conocido como GTA, uno de los lanzamientos más esperados de la historia de los videojuegos, dicen los que saben de esto. El juego estaba previsto que llegase el 19 de noviembre y el tráiler oficial pues iba a estrenarse a finales de este mes, en solo unos días. Aunque alguien se ha adelantado a este estreno 3 meses antes. Irina Romero, buenas tardes. Buenas tardes, Israel. Pues sí, esta semana ha aparecido en internet vídeos e imágenes que pues parece que pertenecen al propio juego. Detrás estaría un grupo o una persona que utiliza el nombre de Cyber League. Y Take-Two, que es la empresa propietaria del juego, ya ha acudido a los tribunales pues para intentar identificar a los responsables. Y es que GTA es la franquicia por excelencia de la violencia gratuita. Esto que escuchas es una pequeña parte de lo que ofrece el GTA. Tiros a mansalva, robos, atropellar a quien te apetezca, bueno, lo que ya sabíamos, pero esto no explica el porqué de las filtraciones. Según el hacker, esto sería una especie de protesta contra la industria del videojuego, no por la violencia excesiva, sino por el abandono del formato físico y las reservas digitales. Es decir, que se está abandonando lo del juego de toda la vida, el disco. Exactamente, esto llega un mes después de que Sony, dueña de PlayStation, anunciara el fin de los juegos en físico para 2028, que fue un bombazo. Y GTA, pues de hecho, es uno de esos títulos que van a salir completamente en digital. Y esta filtración no le ha salido barata a la empresa desarrolladora. Efectivamente, Take-Two ha perdido ya más de 2.800 millones de dólares en bolsa en menos de 2 días de las filtraciones. Vaya, y aquí está la clave, porque GTA 6 no necesita publicidad, todo el mundo sabe que existe, todos los chavales saben que en 3 meses sale el GTA, pero si lo que se filtra son escenas de la historia, personajes o incluso el final, pues podría arruinar una experiencia, Irina, que se estrena en menos de 3 meses, es casi como un spoiler en una peli. Exacto, eso es lo que más preocupa a la desarrolladora, no que veamos las mecánicas violentas que tiene, cómo se conduce un coche o cómo funciona la pelea, que eso ya lo sabemos de sobra, sino que pueda aparecer pues un giro importante de la historia de su trama. Gracias, Irina. Esto de las filtraciones está muy bien, pero ¿qué pasa con la violencia? ¿Cómo afecta la violencia en el cerebro de un niño, de un adolescente y de un adulto? ¿Puede generar adicción? ¿Contenidos tan violentos como los de este GTA que se estrena dentro de 3 meses solo? Pues Mar Muñoz es psicóloga del centro TAP. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué les gusta a los chavales tanto la violencia en los videojuegos? Sí, bueno, al final cuando decimos que un videojuego engancha no necesariamente estamos hablando de una adicción, pero desde luego es verdad que surgen muchos problemas, ¿no?, a raíz de los videojuegos, porque al final satisfacen necesidades psicológicas bastante básicas, de sentirnos competentes, tener cierta autonomía, en muchos casos les sirven para relacionarse con sus iguales, y además es que el tema de la violencia pues genera mucho enganche, porque puedes hacer cosas, tienes una libertad que en la vida real no puedes tener. Claro, precisamente. Puede realizar comportamientos violentos y delictivos sin consecuencias, ¿no? Fíjate, un segundo, Mar, porque permíteme leer las advertencias que lleva el GTA, porque es curioso, ¿no? Esto que dicen de lo que trae el juego, que puede hacer que no sea apto para todas las edades. Mira, el GTA, que es el Grand Theft Auto, incluye violencia explícita, palabras malsonantes, consumo de drogas, contenido sexual, desnudez y uso de alcohol o tabaco. Claro, lo marca como un juego para mayores de 18 años por estas razones, pero la realidad es que esto lo usan los chavales y lo van a acabar jugando los chavales, porque con el 4, con el 5 ya jugó todo el mundo. Uh-huh. Sí, total, es que además es importante hablar de la edad, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo que un adulto juegue
a un videojuego con contenido violento que un niño pequeño tenga acceso sin supervisión a contenidos que no son adecuados para su etapa de desarrollo, que es un poco lo que estás mencionando, ¿no? O sea, que es verdad que no podemos establecer una relación sencilla de causa-efecto entre el videojuego violento y la persona violenta, pero desde luego hay que tener cuidado con todo esto y tener en cuenta la edad de la persona que está jugando y tener un poco, educar básicamente a los adolescentes con esto. Claro, la pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ahora hablamos de los adultos y cómo les afecta también a los adultos, pero un menor, por ejemplo, un menor que ve cómo puede jugar a este juego de GTA, que puede ir por la calle atropellando a la peña y aquí no pasa nada, matando a gente, entrando en un prostíbulo, consumiendo droga, o sea, un menor puede llegar a creer que la vida real también es lo que hay en el juego, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí es importante que haya una supervisión adulta, ¿no? Que no se base simplemente en decir que apague la consola y ya, ¿no? Sino que se siente con el niño o adolescente en cuestión y que le pregunte un poco qué está haciendo, qué está sintiendo, que está jugando con más gente o no, qué interpretación hace de la escena que está viendo, porque quizás hay algunos que sí que son capaces de distinguir que eso es un juego ficción, o otros que a lo mejor no. Claro, y no es lo mismo un niño de 8 años que uno de 17, claro. Efectivamente, al final influyen muchos factores, la edad, la personalidad del chaval, el contexto familiar, las experiencias previas, la cantidad del tipo de exposición y sobre todo lo que te comentaba de qué significado tiene para esa persona que lo está viendo. Claro. ¿Y qué genera la violencia en nuestro cerebro? Es decir, dentro de nuestra cabeza, ¿qué genera la violencia y por qué un contenido violento puede llegar a ser más adictivo que uno que no lo es? Uh-huh. Sí, sobre todo el tema de lo que hablábamos de la recompensa, de que te da una recompensa en tu cerebro a corto plazo. Sin embargo, en la vida real, la mayor parte de objetivos que tenemos no tenemos una recompensa a corto plazo. Es decir, si tú estudias, pues a lo mejor sacas buena nota, a lo mejor no, estás teniendo unos objetivos laborales que iguales consigues, iguales no, sin embargo ahí te propones, voy a dar una paliza aquí a este personaje y vas a tener la recompensa en un segundo. Y el tema de las recompensas a corto plazo es lo que más enganche le genera a nuestro cerebro. Esa dopamina, ¿no?, que se genera. Dopamina, claro, es dopamina pura. Y dejando al margen los niños, ¿vale? En un adulto, consumir contenido violento de forma recurrente, videojuegos, películas, ¿puede también afectar a su cerebro? Sí, en cierta medida, ¿no? O sea, es importante no mirar únicamente el número de horas que la persona está jugando, sino ver ciertas señales de alarma que sí que a lo mejor son las que a lo mejor le pueden generar un problema, que es, pues por ejemplo, si la persona está dejando de hacer su vida normal, pues que no consiga parar tampoco aunque sepa que debería hacerlo. O sea, ahí es cuando se sabe si está teniendo una engancha de este contenido violento o no. Que abandone ciertas actividades que antes le gustaban, que de repente baje su rendimiento en el trabajo, que deje de relacionarse con otras personas fuera del mundo videojuego, que vaya a acabar siendo una persona completamente violenta. Pues es que ahí es verdad que es importante evitar los extremos. Es decir, no podemos decir que jugar a videojuegos violentos convierta automáticamente a una persona en violenta, pero bien tampoco diría que los contenidos violentos son completamente irrelevantes. O sea, sabemos que la exposición a determinados contenidos puede influir en pensamientos, emociones o respuestas agresivas, especialmente dependiendo de la persona y el contexto. Sobre todo en el caso de un niño puede ser que tenga igual reacciones agresivas por consumir videojuegos no aptos para él o incluso películas donde ve esa violencia también. O sea, de que pueda pues reaccionar de una forma pues rara, que no es habitual para un niño tan pequeño. Claro, es importante mirar el conjunto, ¿no? O sea, que a lo mejor hay adolescentes que consumen este contenido y no pasa nada, otros, sin embargo, si son personas que ya de base tienen dificultad para controlar sus impulsos, que también están expuestos a violencia real en su entorno, que tienen problemas para gestionar la frustración, pues hombre, añadimos un factor de riesgo más, ¿no? Si encima el contenido que consume en videojuegos es únicamente relacionado con la violencia. Y esto de que el GTA 6, por ejemplo, igual que fue el 5 o el 4, sea un juego más 18, es decir, un juego para mayores de 18 años, significa, según tu criterio, Mar Muñoz, psicóloga del Centro TAP, ¿significa prohibir a los que sean de menos de 18 o significa supervisar?
Sí, es que desde mi punto de vista prohibir no sirve de mucho, ¿no? Porque al final, de hecho, la prohibición está estudiado que genera deseo. Entonces sería una cuestión de explicarles a los chavales en qué consiste este juego y que ellos entiendan las razones por las cuales quizás no es lo más adecuado que jueguen. Pero si ellos no lo entienden y simplemente es no puedes y ya está, desde luego lo van a consumir igualmente, pero a escondidas, que además es peor. Ya, pero hombre, yo entiendo que hay edades para todo, lo que comentábamos antes. Igual a un niño de 14, 15 años se lo puedes explicar, pero a un niño de 8 igual tienes que decirle, mira, que no juegas y punto, ¿no? Sí, bueno, quizás se le puede explicar un poco con una explicación sencilla, no tan extensa como la que le darías a un adolescente de 16 años. Pues Mar Muñoz, psicóloga en el Centro TAP de Tratamiento Avanzado Psicológico. Gracias por estar hoy en la tarde con nosotros hablando de este juego que sale en 3 meses. Dicen muchos que es el juego más esperado de la historia, el GTA 6. Un juego violento donde los haya, donde puedes ir por la calle cometiendo todo tipo de delitos, pero que es un éxito en ventas y arrasa entre los chavales. Y esa es la realidad. Llevan 5 ediciones, hace 13 años que no se estrena una y va a salir ahora en 3 meses. Se ha filtrado una parte del juego, eso está generando mucho debate porque claro, podría ser que se chafase la historia y fuese spoiler para muchos. Sobre ello hemos hablado hoy en la tarde. Gracias, Mar, por tu visión sobre el asunto psicológico que relaciona este juego con los chavales. Gracias. Nada, gracias a vosotros. 6 menos 5 de la tarde, 5 menos 5 en las Islas Canarias, y la última hora es esa que te contábamos, la suspensión de la tercera etapa de la Vuelta a España por una granizada tremenda que ha olvidado a parar el pelotón a 20 kilómetros de meta. Hoy con nuestros oyentes estamos preguntando por concursos a los que te has presentado raros, concursos de pueblo, extraños, lanzamiento de carretilla o yo qué sé, en el 607 15 0602. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. ¿Puede usted llevarme a Madrid? A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea. Cuando aparece Pérez, Vas a saber de una vez por todas quién soy yo. el cine se llena de ritmo. No soy tan superficial como cree. Amor a todo gas. Yo me llamo Pérez. ¿Y qué cosas tiene el amor? El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Solo hasta el 24 de agosto. Aprovecha los últimos días. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Don Carlos, mire, soy una casa preciosa. Busco comprador, pero es que estoy harta. Paso tan desapercibida. Si esto sigue así, me abro Tinder. No se le ocurra, querida. Llame usted a Gilmar, que con su plan de marketing estará usted lista para enamorar a cualquier comprador. En Gilmar entendemos tu casa, porque cada casa tiene su comprador y sabemos llegar a él. Gilmar, de toda la vida un lujo. 900-121-900. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Una sola app, una sola llamada y cero preocupaciones. ¿Seguro? Claro. Salud, vida y ahorro. Más seguros. Más ventajas. Nara Seguros. Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte.